¿Sabes esa voz diminuta que a veces susurra desde lo más profundo de tu ser y te dice que algo no está bien? Esa voz que ignoras, que tratas de callar con distracciones, con trabajo, con opiniones ajenas, pero que nunca desaparece. Ese es tu verdadero yo pidiéndote auxilio. Este libro no es un manual más de autoayuda, ni una fórmula mágica para arreglar tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Tampoco encontrarás aquí consejos superficiales o frases hechas que se olvidan en cuanto cierras la página. Sálvate tú mismo es un llamado urgente, un desafío que quizás te dé miedo aceptar, porque implica mirar sin anestesia, asumir que la única persona capaz de salvarte eres tú. Nadie más lo hará por ti. Ni amigos, ni familia, ni terapeutas, ni maestros. Aquí no hay héroes ni rescates épicos, solo tú, enfrentándote a tu propio caos, a tus heridas no sanadas, a las cadenas invisibles que te impiden respirar libremente. Pero también hay esperanza y fuerza y la certeza de que dentro de ti existe un poder silencioso esperando ser despertado. Este viaje es incómodo, intenso y a veces solitario, pero también es el acto más valiente y revolucionario que puedes emprender, el camino hacia tu propia libertad. ¿Estás listo para salvarte a ti mismo? Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El ruido interior. Desde el momento en que nacemos, la vida nos envuelve en un ruido constante, un ruido externo lleno de voces, demandas, expectativas y responsabilidades que rápidamente se convierten en el telón de fondo de nuestra existencia. Sin embargo, entre todo ese ruido existe otro ruido mucho más sutil, pero igualmente persistente, uno que proviene desde dentro. Es el ruido interior, esa sensación indefinible que algo no encaja, que algo está fuera de lugar en nuestro mundo personal, ese malestar latente que, aunque muchas veces intentamos ignorar, no desaparece. El ruido interior es una señal, un llamado silencioso que nos recuerda que nuestra alma, nuestro ser más profundo, está pidiendo atención, cuidado y sobre todo, acción. Muchas personas viven años enteros sin prestarle atención, atrapadas en la rutina o en la urgencia de la vida diaria, ocupadas en apagar incendios externos sin darse cuenta de que el verdadero incendio arde dentro de ellas mismas. El ruido interior puede manifestarse como ansiedad, tristeza vaga, insatisfacción permanente, ese peso invisible que no te deja avanzar, como una sombra que se arrastra detrás de cada pensamiento, un susurro que insiste en que algo tiene que cambiar. La mayoría lo desestima o lo atribuye a factores externos. Es el trabajo, es la pareja, es la familia, es la sociedad. Pero en realidad, el ruido interior es mucho más profundo. Es el síntoma de una desconexión con nuestro verdadero yo, un recordatorio de que nos hemos perdido en el camino y que hemos dejado de escucharnos. Ignorar este ruido es peligroso porque puede volverse un grito ahogado, una tormenta interna que termina explotando en forma de crisis emocionales, enfermedades o decisiones impulsivas que solo generan más caos. Por eso, aprender a reconocer ese ruido, a identificarlo y darle espacio para que se exprese es el primer paso para salvarnos a nosotros mismos. No se trata de eliminar ese ruido, ni de taparlo con distracciones, sino de entender qué nos está queriendo decir. El ruido interior es una brújula que señala hacia lo que realmente importa en nuestra vida, hacia aquello que hemos olvidado alimentar, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro bienestar, nuestra autenticidad. En este capítulo exploraremos cómo identificar ese ruido, cómo diferenciarlo de la voz del miedo o del ego, y cómo comenzar a dialogar con él en lugar de pelear o huir. Aprenderemos a crear un espacio dentro de nosotros donde ese ruido pueda convertirse en música, en una melodía que guíe nuestro camino y nos permita dar el primer paso hacia la sanación. Porque la clave para salvarnos está en esa escucha profunda, en la valentía de mirar hacia adentro sin juzgarnos, sin culparnos, sin negarnos. El ruido interior, por más incómodo que sea, es la semilla del cambio. Reconocerlo es empezar a plantar la tierra fértil donde crecerá nuestra transformación. Este proceso no es lineal ni cómodo, pero es auténtico y necesario.
A lo largo de este capítulo, te invito a detenerte, a hacer silencio, a prestar atención a tus sensaciones, a esos pensamientos repetitivos que te desaniman o te frustran, porque allí se esconde la verdad que te salvará. Salvación no es escapar, ni anestesiar el dolor, ni esperar que algo externo lo solucione. Es mirar sin miedo el ruido interior, abrazarlo, entenderlo y responder con amor y compromiso. Es comenzar a caminar el camino que solo tú puedes recorrer, el camino hacia ti mismo. Capítulo 2. El fondo del abismo. Llegar al fondo del abismo no es un accidente, ni una coincidencia. Es el punto inevitable donde la vida nos empuja cuando hemos agotado todas las otras opciones. Puede ser un momento concreto, una caída abrupta o un proceso largo y silencioso que va desmoronando nuestra estabilidad emocional y mental hasta que ya no queda más que el vacío. Ese fondo puede parecer oscuro, frío, aterrador, pero también es un espacio esencial, un umbral entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Muchas personas temen ese fondo porque lo asocian con la derrota, con el fracaso absoluto, con la sensación de que ya no hay vuelta atrás. Pero el fondo del abismo no es el final, es, paradójicamente, el principio de una nueva oportunidad. El fondo es donde dejamos de resistirnos a lo inevitable y comenzamos a rendirnos, no en el sentido de abandonar, sino en el sentido de aceptar la realidad tal como es, con todas sus sombras y sus luces. En ese lugar oscuro, lejos del ruido exterior, nos encontramos cara a cara con nuestra vulnerabilidad más cruda, con esos fragmentos de nosotros mismos que hemos negado o reprimido por miedo a ser heridos o rechazados. El fondo es un espejo que no miente, que refleja con claridad todo lo que hemos intentado esconder, nuestras heridas sin sanar, nuestros patrones repetitivos, nuestras decisiones equivocadas, nuestras pérdidas y desilusiones. Pero también es un espacio donde, si tenemos el coraje de quedarnos un momento, podemos empezar a ver con nitidez aquello que realmente importa, aquello que hemos estado buscando fuera y que siempre estuvo dentro. Es en el fondo donde se abre la posibilidad de soltar el lastre, donde podemos dejar caer todo lo que no nos sirve para sostenernos más. Es un momento de desnudez absoluta, donde ya no podemos escondernos detrás de falsas seguridades, ni de roles ni máscaras sociales. El fondo del abismo es la oportunidad para renacer, porque solo cuando tocamos ese límite podemos comenzar a construir desde cero. No es fácil atravesar ese abismo, es un proceso que requiere una enorme fuerza interna, que muchas veces se confunde con desesperación, soledad y miedo. Pero esa fuerza está ahí, esperando a ser descubierta, porque nadie sobrevive a una caída tan profunda sin desarrollar un poder de resiliencia que antes no conocía. A lo largo de la historia humana, las experiencias de caída y recuperación son las que han forjado las transformaciones más profundas y auténticas. Caer no significa fracasar, significa estar en un punto de quiebre que puede abrir la puerta a un cambio radical. Reconocer que estamos en el fondo no es rendirse, sino aceptar la realidad sin adornos ni negaciones. Es mirar el abismo y decir, aquí estoy y voy a levantarme. Este capítulo te invita a mirar hacia ese fondo sin miedo ni vergüenza, a explorar ese espacio oscuro con una mirada compasiva y paciente. Porque solo desde esa aceptación podremos comenzar a construir una base sólida, una base que no dependa de apariencias ni falsas ilusiones, sino de una verdad profunda y personal. El fondo del abismo es un maestro duro, pero sabio, que nos enseña que el sufrimiento puede ser el terreno fértil para el crecimiento si estamos dispuestos a aprender de él. No estás solo en ese abismo, aunque lo parezca. Hay una fuerza dentro de ti que te sostiene, que te llama a levantarte y que solo tú puedes escuchar. Este capítulo es un llamado a honrar ese proceso, a dejar de pelear contra la caída y a permitir que el fondo sea el punto de partida de tu salvación. Porque la verdadera transformación comienza cuando aceptamos el abismo, cuando nos permitimos caer para después descubrir que podemos volar. Capítulo 3. Nadie viene a rescatarte. Es una verdad incómoda, quizá incluso dolorosa, pero esencial. Nadie viene a rescatarte. En algún momento de la vida, todos enfrentamos esa realidad, a veces con un golpe seco, otras con una lenta y tortuosa revelación. La idea romántica del rescate, que alguien llegará a salvarnos de nuestras tormentas internas, que un héroe aparecerá justo a tiempo para solucionarlo todo, es una fantasía que alimenta la espera pasiva y el estancamiento.
La realidad, en cambio, es que tú eres el único responsable, el único capaz, el único que tiene el poder de cambiar tu destino. No porque los demás no quieran ayudarte o porque no merezcas ayuda, sino porque la verdadera salvación solo puede surgir desde dentro. Nadie puede cargar tu dolor, nadie puede hacer el trabajo de enfrentarte a tus sombras ni de sanar tus heridas. No existen varitas mágicas, ni manos invisibles que barran el caos de tu mente o reescriban tu historia. Esta comprensión no pretende ser una condena, sino una liberación. Cuando dejamos de esperar un rescate externo, cuando asumimos la responsabilidad de nuestra propia vida, abrimos la puerta a un poder que estaba latente, dormido en lo más profundo. Ese poder es el de la autonomía, la valentía, la resiliencia. Es el poder de mirar al espejo y decir, aquí estoy, con todas mis imperfecciones, con todo mi dolor, pero dispuesto a cambiar. Nadie viene a rescatarte, y eso implica que no tienes que depender ni mendigar salvación. No tienes que aguardar a que otros arreglen tus circunstancias, te den permiso para ser feliz o te aprueben para sanar. La libertad comienza cuando reconocemos que la llave está en nuestra mano. El peso de esta responsabilidad puede parecer abrumador al principio, porque implica dejar atrás la comodidad de la víctima, abandonar el rol que quizá nos ha protegido o justificado durante mucho tiempo. Asumir el control de tu vida exige una valentía monumental, un compromiso diario y la disposición a enfrentarte a lo desconocido. Pero también es el camino más auténtico, el único que conduce a una transformación genuina. Aceptar que nadie viene a rescatarte no significa que debas hacerlo todo solo. Buscar apoyo, consejo, compañía o guía es parte fundamental del proceso humano, y reconocer cuándo pedir ayuda es un acto de sabiduría y humildad. Sin embargo, la diferencia radica en que el motor del cambio debe estar dentro de ti, no en la mano extendida de alguien más. Si delegas tu poder en otros, si esperas que te salven, permanecerás atrapado en un ciclo de dependencia y decepción. El rescate verdadero sucede cuando te conviertes en tu propio héroe, cuando decides ser el guardián de tu bienestar, el arquitecto de tu vida. Cuando empiezas a soltar las excusas, los miedos y las cadenas invisibles que te atan a la inacción. Este capítulo es una invitación a mirar con honestidad ese lugar donde te has estado esperando que alguien más te salve, y a empezar a reconocer la fuerza que siempre ha estado ahí, aunque haya estado oculta o dormida. Nadie viene a rescatarte, pero dentro de ti hay una luz que puede atravesar la oscuridad, una voz que puede callar el ruido del miedo, un coraje que puede romper las cadenas. No es fácil, no es rápido, no es cómodo, pero es el camino real, el único camino que te llevará a la libertad que buscas. Es hora de dejar de esperar, es hora de salvarte a ti mismo. Capítulo 4. Rompe el espejo. Durante gran parte de nuestra vida, buscamos respuestas en el reflejo que nos devuelve el mundo. En los ojos de los demás, en las palabras que escuchamos, en las imágenes que aceptamos o rechazamos. El espejo externo se convierte en nuestro juez, nuestra guía, nuestra cárcel invisible. Sin embargo, la mayor confrontación y el mayor aprendizaje están en el espejo interno, ese que a menudo evitamos porque no siempre muestra lo que queremos ver. Romper el espejo no significa destruir nuestra identidad o caer en la desesperación, sino cuestionar las imágenes distorsionadas, las falsas certezas y los juicios limitantes que hemos aceptado como verdades absolutas. Es un acto radical de rebeldía y amor propio al mismo tiempo. El espejo que hemos cargado toda la vida está lleno de grietas. Fragmentos de expectativas ajenas, heridas no sanadas, temores ocultos y máscaras sociales. Aceptar este espejo como único reflejo de quiénes somos es vivir atrapados en una cárcel de espejismos. Romperlo es liberarnos de esas cadenas invisibles, desmontar esas imágenes preconcebidas para encontrarnos, por primera vez, con nuestra esencia desnuda, sin filtros ni adornos. Este proceso no es fácil, porque nos exige coraje para mirar sin miedo nuestros defectos, nuestras sombras, nuestras vulnerabilidades. Nos obliga a dejar de lado la necesidad de aprobación externa y a enfrentar la soledad de la autenticidad.
Pero es también un camino de sanación, porque solo cuando rompemos esos espejos podemos empezar a vernos con compasión, sin culpa ni autoengaños. Romper el espejo es también reconocer que la identidad no es algo fijo ni inmutable, sino un proceso constante de construcción y deconstrucción. No somos lo que otros dicen de nosotros, ni lo que creemos ser en base a nuestros éxitos o fracasos. Somos una obra en movimiento, una historia que se puede reescribir. En este capítulo exploraremos cómo identificar las imágenes falsas que hemos aceptado y cómo empezar a desmontarlas sin destruirnos. Aprenderemos a diferenciar entre el yo condicionado y el yo auténtico, entre las voces internas que nos critican y la voz profunda que sabe quiénes somos realmente. Romper el espejo implica también dejar atrás la autocrítica destructiva y cultivar una mirada amable y paciente hacia nosotros mismos. Es entender que el camino hacia la autenticidad es un proceso lento, lleno de tropiezos y avances, pero siempre hacia adelante. Este acto de romper el espejo es un paso esencial en el viaje de salvarnos a nosotros mismos, porque solo al liberarnos de esas imágenes falsas podremos empezar a construir una vida que refleje nuestra verdad interior. Romper el espejo nos desafía a dejar de buscar fuera lo que solo se encuentra dentro, a soltar las etiquetas que nos limitan y a abrazar la complejidad de ser humanos. En ese acto de valentía y honestidad nace la semilla de una transformación profunda, la posibilidad de vivir sin máscaras, sin miedo a ser imperfectos, sin depender de la mirada ajena para sentirnos valiosos. Este capítulo te invita a mirar ese espejo con valentía, a romper las partes que ya no te sirven y a abrir espacio para que emerja tu reflejo auténtico, único e irrepetible. Porque solo cuando dejamos atrás las ilusiones y los espejismos, podemos empezar a ver con claridad el camino hacia nuestra propia salvación. Capítulo 5. La herida no es tu culpable, pero sí tu responsabilidad. Existe una paradoja dolorosa en la vida que muchos descubren tarde. La herida que llevamos dentro no es culpa nuestra, pero sí es nuestra responsabilidad. Es decir, no elegimos ser lastimados, no decidimos cargar con ese dolor ni sembrar ese sufrimiento. Sin embargo, lo que sí está en nuestras manos es qué hacemos con esa herida, cómo la gestionamos, cómo la atendemos, cómo la transformamos o cómo la dejamos enquistada. Esta distinción es fundamental para iniciar cualquier proceso de sanación auténtica. Vivimos en una cultura que, en muchos casos, nos enseña a culparnos por todo, a sentirnos indignos o insuficientes por las heridas que nos marcaron, como si hubiésemos sido responsables del daño recibido. Por otro lado, también puede suceder que neguemos esa responsabilidad y quedemos atrapados en un victimismo que paraliza, esperando que alguien más haga el trabajo por nosotros. La clave está en encontrar ese equilibrio, entender que no fuimos culpables de la herida, pero que sí somos los guardianes de nuestra recuperación. La herida, ya sea emocional, física o espiritual, es como una grieta en el alma que sangra cada vez que la ignoramos o la pisamos sin cuidado. Esa herida puede provenir de traumas de la infancia, relaciones tóxicas, pérdidas profundas, fracasos personales o sociales, o simplemente del desgaste que produce vivir en un mundo complejo y muchas veces hostil. No importa su origen, la herida es real y merece atención. Reconocerla es el primer acto de valentía. Pero aquí viene el desafío mayor. La herida no sana por sí sola, ni esperando que otros nos la curen, ni evadiéndola con falsas distracciones. Sanar implica asumir una responsabilidad profunda, un compromiso con uno mismo para mirar la herida, entender su origen, aceptar su presencia y trabajar en la reconstrucción de lo que se ha roto. Esta responsabilidad no es una carga, sino una oportunidad para empoderarnos. Cuando tomamos las riendas de nuestra propia sanación, nos convertimos en protagonistas activos de nuestra vida y dejamos de ser víctimas pasivas del pasado. No se trata de culparse por lo ocurrido, sino de hacerse cargo del presente y del futuro. En este capítulo exploraremos cómo podemos comenzar a asumir esa responsabilidad, sin caer en la autoexigencia destructiva ni en la negación. ¿Cómo podemos aprender a escuchar nuestra herida sin miedo, a dialogar con el dolor en lugar de huir de él?
También hablaremos de la importancia del perdón, no como un acto de complacencia hacia quien nos lastimó, sino como una liberación para nuestra alma. Perdonar es soltar la carga que nos ata a la herida y abrir espacio para la sanación. Abordaremos herramientas prácticas y reflexivas para acompañar ese proceso, desde la observación consciente hasta la búsqueda de apoyo externo cuando sea necesario. Porque, aunque la responsabilidad es personal, la sanación puede y debe contar con aliados que nos sostengan. Este capítulo es una invitación a dejar de cargar con culpas ajenas y a tomar la responsabilidad de cuidar de nuestra herida con amor, paciencia y compromiso. Es un llamado a entender que salvarnos a nosotros mismos pasa por ese acto profundo de cuidado interno, por aceptar que somos quienes podemos decidir si la herida se convierte en una fuente de dolor perpetuo o en un lugar desde donde brota la fuerza para renacer. La herida no es tu culpa, pero sí tu responsabilidad, y en esa reside tu poder más auténtico. Capítulo 6. La soledad que enseña. La soledad es una de las experiencias humanas más temidas y a la vez más necesarias para el crecimiento interior. En nuestra cultura, la soledad suele asociarse con el aislamiento, con el abandono, con el vacío que provoca el sentirse desconectado de otros. Por eso, cuando nos encontramos solos, a menudo experimentamos miedo, tristeza o incluso desesperación. Sin embargo, si logramos mirar la soledad desde otra perspectiva, podemos descubrir que no es un enemigo, sino un maestro profundo que nos invita a un encuentro genuino con nosotros mismos. La soledad que enseña no es la soledad impuesta por el abandono o el aislamiento social, sino la soledad elegida o aceptada como un espacio sagrado para la introspección y el autoconocimiento. Es ese silencio interno que emerge cuando dejamos de depender del ruido externo para sentirnos completos. En la soledad auténtica nos enfrentamos a la realidad de quiénes somos cuando no hay nadie más alrededor para validarnos, para distraernos o para definirnos. En ese espacio, sin máscaras ni pretensiones, podemos empezar a escuchar la voz interior que ha sido opacada por el ruido del mundo. La soledad puede ser incómoda porque nos pone frente a nuestras sombras, a esos miedos y vacíos que muchas veces evitamos confrontar. Pero también es el terreno fértil donde crecen la claridad, la honestidad y la autenticidad. En la soledad aprendemos a ser nuestra propia compañía, a encontrar en nosotros mismos el refugio que muchas veces buscamos fuera. Este aprendizaje es esencial para salvarnos a nosotros mismos, porque la dependencia constante de otros para sentirnos bien o completos nos coloca en una posición vulnerable y efímera. La verdadera fortaleza nace en la capacidad de estar con nosotros mismos sin huir, sin juzgarnos, sin necesitar la aprobación externa para existir. En este capítulo reflexionaremos sobre las múltiples caras de la soledad dolorosa y la soledad enriquecedora, la soledad que oprime y la que libera. Exploraremos cómo podemos transformar la experiencia de estar solos en un espacio de crecimiento y sanación, aprendiendo a amar nuestra propia presencia. También abordaremos la diferencia entre estar solos y sentirse solos, una distinción fundamental para entender que la soledad no implica necesariamente soledad emocional o espiritual. A través de ejercicios reflexivos y prácticas de mindfulness, te invito a abrazar la soledad como una aliada poderosa que puede enseñarte a escucharte, a valorarte y a reconocerte como el ser completo que eres. Porque en ese encuentro contigo mismo, en esa danza silenciosa de estar presente sin máscaras, nace la fuerza para continuar el camino, para sanar, para renovarte. La soledad que enseña no es un castigo ni un destino cruel, sino una oportunidad dorada para descubrir la riqueza infinita de tu mundo interior. Si aprendes a estar bien contigo mismo, la soledad dejará de ser un miedo y se convertirá en un espacio sagrado donde florece tu libertad y tu paz. Este capítulo es una invitación a dejar de temerle a la soledad y a empezar a buscar en ella la sabiduría que te salvará. Porque, al final del día, la relación más importante que tienes es la que mantienes contigo mismo. Capítulo 7. El poder de decidir. En la vasta trama de la vida, pocas fuerzas son tan poderosas y liberadoras como la capacidad de decidir.
Decidir no es simplemente elegir entre opciones superficiales o cotidianas, es un acto profundo de soberanía personal, un momento en que nos hacemos dueños absolutos de nuestro destino. Cada decisión, grande o pequeña, es un ladrillo con el que construimos nuestro camino, un pulso que afirma nuestra existencia y nuestra voluntad de vivir auténticamente. Sin embargo, muchas personas viven atrapadas en la indecisión, paralizadas por el miedo a equivocarse, por la inseguridad o por la influencia de otros. Esa parálisis no solo limita la acción, sino que también puede convertirse en un lento y silencioso suicidio del alma. Porque vivir sin decidir es vivir en la sombra de otros, es dejar que el viento de las circunstancias nos arrastre sin rumbo. Pero decidir es también una carga, un acto que implica responsabilidad y valentía. Decidir significa aceptar las consecuencias de nuestras elecciones, asumir el riesgo del error y enfrentar la incertidumbre que viene con lo desconocido. Es entender que no existe la perfección absoluta, ni la garantía de que nuestras decisiones siempre sean las correctas, pero aún así avanzar con la convicción de que nuestra vida merece ser vivida con intención. Este capítulo invita a reflexionar sobre cómo ejercemos nuestro poder de decidir y cómo podemos hacerlo desde un lugar de conciencia plena y autenticidad. Reflexionaremos sobre los miedos que bloquean la toma de decisiones, el miedo al fracaso, al rechazo, al cambio o a la soledad. Exploraremos cómo esas emociones, legítimas y humanas, pueden ser reconocidas sin que nos paralicen. También hablaremos sobre la importancia de aprender a confiar en nuestra intuición, en esa voz interna que muchas veces ignoramos porque su mensaje no es racional ni inmediato, sino sutil y profundo. Decidir con el corazón y con la mente alineados es uno de los mayores desafíos, pero también una de las mayores fuentes de paz y poder personal. A través de ejemplos y ejercicios reflexivos, este capítulo nos invita a tomar las riendas de nuestra vida, a través de decisiones conscientes, a soltar la necesidad de complacer o de buscar seguridad absoluta y a aceptar que el cambio es parte esencial de cualquier camino. Porque decidir es un acto de amor propio, un acto de libertad y una declaración clara: yo soy quien determina el rumbo de mi vida. La verdadera salvación comienza en ese momento en que dejamos de esperar que otros decidan por nosotros, que otros nos digan qué hacer o cómo ser, y empezamos a elegir con valentía, con humildad y con esperanza. El poder de decidir es, en definitiva, el poder de ser dueños de nuestra historia, de escribirla con intención y de vivirla con plenitud, sabiendo que aunque no podamos controlar todos los acontecimientos, sí podemos elegir cómo responder a ellos. Este capítulo es un llamado a despertar ese poder dormido dentro de ti, a recordar que cada decisión es una oportunidad para crecer, sanar y crear la vida que mereces. Porque salvarnos a nosotros mismos empieza con el simple pero trascendental acto de decidir. Capítulo 8. La verdad que duele y libera. La verdad es un concepto que a menudo evitamos porque puede ser incómoda, dolorosa y desafiante. Nos protegemos de ella con capas de negación, autoengaños y justificaciones que actúan como escudos para no enfrentarnos a lo que realmente somos, a lo que realmente sentimos o a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Sin embargo, la verdad, por muy dura que sea, es también el único camino hacia la libertad auténtica. Negarla es como construir un castillo de arena en la orilla del mar, una estructura que inevitablemente se deshará con la primera tormenta. En contraste, abrazar la verdad, aunque duela, nos permite cimentar nuestras vidas en bases sólidas, reales y auténticas. La verdad duele porque implica mirar con honestidad las áreas de nuestra vida donde hemos fallado, donde hemos mentido a otros o a nosotros mismos, y donde hemos dejado de ser fieles a quienes realmente somos. Nos enfrenta a nuestras sombras, a nuestras limitaciones y a las consecuencias de nuestras decisiones. Pero esa misma honestidad también nos libera del peso de la mentira, del autoengaño y de la confusión. Este capítulo es un llamado a aceptar esa verdad que muchas veces evitamos, a mirar sin miedo los rincones oscuros de nuestro ser y de nuestra historia personal, a reconocer las heridas y las fallas sin juzgarnos ni culparnos, sino con compasión y valentía.
La verdad no es un enemigo, es un espejo que refleja con claridad y sin adornos, y que nos invita a tomar decisiones conscientes basadas en esa realidad. También reflexionaremos sobre la diferencia entre la verdad absoluta y nuestras percepciones subjetivas, reconociendo que parte del dolor puede venir de la manera en que interpretamos los hechos. Aprender a discernir entre lo que es y lo que creemos que es una herramienta fundamental para sanar y avanzar. Además, hablaremos del impacto liberador que tiene vivir en coherencia con la verdad, incluso cuando eso significa perder o cambiar cosas que creíamos esenciales. Porque la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es justa y justa. Al elegir la verdad, nos hacemos responsables de nuestra vida y de nuestro bienestar, y comenzamos a caminar un camino donde la autenticidad y la integridad son los faros que nos guían. Este acto es una forma profunda de salvarnos a nosotros mismos, porque solo desde la verdad podemos construir una vida que realmente valga la pena vivir. En última instancia, la verdad es un acto de amor propio, un acto de respeto hacia nuestra esencia y hacia quienes nos rodean. No hay mayor liberación que la que surge cuando dejamos caer las máscaras, las excusas y las mentiras, y nos presentamos ante el mundo y ante nosotros mismos tal como somos. Este capítulo te invita a abrazar esa verdad, a permitir que duela y que te sane, y a descubrir en ese proceso la fuerza para continuar creciendo y transformándote. Porque salvarnos a nosotros mismos implica antes que nada salvarnos de la ilusión y la mentira, y caminar con valentía hacia la luz de la verdad. Capítulo 9. El silencio que habla. En la vorágine de la vida moderna, donde el ruido externo es constante y el bullicio mental parece interminable, el silencio se ha convertido en un territorio poco explorado y temido. Tememos el silencio porque nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a ese espacio interior que a menudo preferimos evitar. Sin embargo, el silencio no es un vacío ni una ausencia, es una presencia profunda que nos invita a escucharnos con verdadera atención. En el silencio habita una sabiduría ancestral que trasciende las palabras y los pensamientos, un lenguaje interno que solo puede ser percibido cuando dejamos de hablar y de llenar cada instante con distracciones. Este capítulo es una invitación a redescubrir el poder del silencio como un maestro y un refugio. En el silencio, nuestras preocupaciones se aquietan, nuestras emociones se clarifican y emerge una conexión directa con nuestro ser más esencial. No es un silencio impuesto ni forzado, sino un silencio que nace de la aceptación, de la calma y de la presencia consciente. A través de la práctica del silencio, podemos aprender a distinguir entre el ruido de la mente y la voz auténtica del corazón. Aprender a silenciar los juicios, las críticas internas y las voces externas nos abre un espacio de paz donde podemos empezar a entendernos de una manera más profunda. El silencio nos confronta con la verdad de lo que somos cuando no hay distracciones ni justificaciones. Es en ese espacio donde podemos encontrar respuestas que no están en las palabras, donde podemos sentirnos completos sin necesidad de validación externa. Sin embargo, abrazar el silencio requiere valentía, porque en ese encuentro con nosotros mismos pueden surgir miedos, inseguridades y heridas que hemos estado evitando. Pero es precisamente enfrentándonos a esos temores que el silencio se convierte en un camino de sanación y crecimiento. Este capítulo explora cómo podemos incorporar el silencio en nuestra vida cotidiana, no como una escapatoria, sino como una herramienta activa para cultivar la presencia, la conciencia y la paz interior. También reflexionaremos sobre la diferencia entre el silencio que teme la soledad y el silencio que la abraza, y cómo ese último es un regalo que podemos darnos. Además, abordaremos prácticas concretas para crear momentos de silencio que nos permitan reconectar con nosotros mismos y con la vida. En última instancia, el silencio que habla es una invitación a aprender a escucharnos, a confiar en nuestra sabiduría interna y a encontrar en esa quietud el poder para salvarnos a nosotros mismos. Porque en un mundo saturado de ruido, el verdadero refugio y la verdadera fuerza nacen cuando aprendemos a callar para poder oír.
Este capítulo te anima a hacer del silencio un aliado, a permitir que su mensaje te guíe hacia un lugar de mayor claridad, paz y autenticidad. Porque salvarnos a nosotros mismos también implica encontrar el valor para detenernos, para mirar hacia adentro y para escuchar el silencio que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchado. Capítulo 10. La libertad de soltar. Soltar es uno de los actos más difíciles y liberadores que podemos realizar en nuestra vida. Desde muy temprano nos enseñan a aferrarnos, a personas, a ideas, a emociones, a situaciones y a objetos. Ese apego constante se convierte en una carga invisible que limite nuestro crecimiento y nuestra capacidad de ser libres. Soltar no significa rendirse ni abandonar, sino reconocer que hay cosas que no podemos controlar, que no nos pertenecen o que simplemente ya no nos sirven para avanzar. En este capítulo, exploraremos el poder transformador de soltar aquello que nos ata, que nos lastima o que nos impide ser quienes realmente queremos ser. A menudo, el miedo a soltar proviene de la incertidumbre, de la necesidad de seguridad o del temor a lo desconocido. Pero paradójicamente, aferrarnos solo aumenta nuestro sufrimiento porque la resistencia genera tensión, dolor y estancamiento. Aprender a soltar implica confiar en el proceso de la vida, en la sabiduría del cambio y en nuestra capacidad para adaptarnos y renacer. Soltar es un acto de valentía porque implica enfrentar la pérdida, la soledad y la vulnerabilidad. Pero también es un acto de amor propio porque nos permite liberar espacio para lo nuevo, para lo auténtico y para lo que realmente nos nutre. En este capítulo reflexionaremos sobre las diferentes formas en que nos aferramos a relaciones tóxicas, a creencias limitantes, a rencores, a expectativas y a la necesidad de controlar. Identificaremos cómo esos apegos nos afectan y cómo podemos empezar a soltarlos conscientemente. También exploraremos herramientas prácticas para acompañar este proceso, desde la meditación hasta la escritura terapéutica, pasando por ejercicios de aceptación y perdón. Soltar no es un evento puntual, sino un camino continuo que requiere paciencia y compasión hacia uno mismo. A lo largo de este capítulo, te invito a reconocer qué es lo que necesitas soltar hoy para avanzar hacia tu libertad interior. Porque solo cuando liberamos aquello que nos pesa, podemos abrirnos a la vida con ligereza, con esperanza y con una renovada capacidad de amar y ser amados. La libertad de soltar es, en definitiva, la libertad de ser auténticos, de vivir sin cadenas invisibles y de caminar el camino de la salvación personal con un corazón ligero y una mente clara. Este capítulo es un llamado a abrazar esa libertad, a confiar en tu fuerza interna y a dar el paso hacia una vida más plena y auténtica. Porque salvarnos a nosotros mismos empieza cuando aprendemos a soltar. Capítulo 11. El valor de enfrentar el miedo. El miedo es una de las emociones más universales y poderosas que experimentamos los seres humanos. Desde tiempos ancestrales ha cumplido una función vital: protegernos de los peligros, mantenernos alerta y preservar la vida. Sin embargo, en la era moderna, el miedo ha dejado de ser únicamente una señal de alerta ante un peligro real, y se ha transformado muchas veces en un obstáculo que paraliza, limita y condiciona nuestra existencia. Vivimos atrapados en miedos que no siempre son racionales ni necesarios, miedos que nacen de creencias arraigadas, de experiencias pasadas o de la influencia del entorno social y cultural. El miedo nos susurra que no somos suficientemente fuertes, que no merecemos, que no podremos enfrentar lo que venga. Y esa voz puede volverse tan persistente que termina por dominar nuestra mente y nuestra vida. En este capítulo te invito a reflexionar sobre el valor que implica enfrentar el miedo, no como una temeridad, sino como un acto consciente y valiente que nos conduce a la libertad interior. Porque el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Para salvarnos a nosotros mismos, es indispensable aprender a mirar el miedo de frente, a entender su origen, a desarmar sus mecanismos y a desmitificar su poder. Solo cuando dejamos de huir, podemos descubrir que detrás del miedo muchas veces se encuentra un potencial dormido, una fuerza interior que nos espera para ser despertada.
Este proceso comienza con el reconocimiento honesto de lo que nos da miedo, sin juzgarnos ni tratar de esconderlo. Comprender que el miedo es parte natural de la experiencia humana nos ayuda a humanizarnos y a aceptar nuestras vulnerabilidades como parte de nuestro crecimiento. A partir de ahí, podemos comenzar a transformar el miedo en una herramienta de autoconocimiento y autotransformación. En este capítulo también exploraremos las distintas formas en que el miedo se manifiesta: miedo al fracaso, al rechazo, a la soledad, al cambio, a la incertidumbre y a la pérdida. Cada uno de estos miedos tiene su propia historia y requiere un abordaje particular, pero todos comparten la necesidad de ser escuchados y comprendidos para poder liberarnos de su control. Reflexionaremos sobre cómo el miedo afecta nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra capacidad para vivir plenamente, y cómo podemos desarrollar estrategias para enfrentarlo con compasión y determinación. A través de ejercicios y prácticas, aprenderemos a crear un espacio interno seguro donde el miedo pueda expresarse sin dominarnos, un lugar donde podamos dialogar con él y descubrir qué mensaje trae para nosotros. Porque el miedo, cuando es escuchado y comprendido, puede convertirse en un aliado que nos alerta, nos protege y nos impulsa a crecer. Este capítulo también invita a considerar la importancia del apoyo externo en el proceso de enfrentar el miedo. A veces, el acompañamiento de alguien que nos sostenga, que nos escuche y que crea en nuestra capacidad es fundamental para dar los pasos necesarios hacia la liberación. En última instancia, el valor de enfrentar el miedo es un acto de amor propio y de respeto hacia nuestra vida. Es elegir no quedarnos atrapados en la parálisis, sino avanzar hacia la posibilidad de ser quienes realmente somos con todas nuestras luces y sombras. Salvarnos a nosotros mismos pasa por este acto heroico de mirar el miedo a los ojos y decidir caminar más allá de él, con la certeza de que en ese camino está la puerta hacia nuestra verdadera libertad y plenitud. Capítulo 12. La resiliencia como camino de vida. La resiliencia es una palabra que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos, pero su significado va mucho más allá de una simple capacidad para rebotar después de una caída. La resiliencia es un arte, una ciencia y una filosofía de vida que nos invita a transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento, a convertir el dolor en sabiduría y la dificultad en un motor para continuar. La vida está llena de desafíos inesperados, pérdidas, frustraciones y momentos de crisis que nos sacuden hasta lo más profundo. En esos instantes donde todo parece derrumbarse, la resiliencia es la luz tenue que nos guía para no perder el rumbo y para encontrar nuevos caminos cuando los antiguos se cierran. Este capítulo explora con profundidad qué significa ser resiliente, cómo se cultiva esa capacidad interior y cómo podemos aplicarla en nuestra cotidianidad para salvarnos a nosotros mismos. La resiliencia no es un don exclusivo de personas fuertes o especiales, sino una cualidad inherente a todos los seres humanos, aunque a veces oculta bajo capas de miedo, dolor o desesperanza. Es un músculo que se entrena, que se fortalece con el tiempo y que nos permite no solo sobrevivir, sino también prosperar ante las dificultades. Reflexionaremos sobre la diferencia entre la resiliencia superficial, que solo consiste en resistir o aguantar, y la resiliencia profunda, que implica un proceso activo de aprendizaje, adaptación y transformación. La verdadera resiliencia no es simplemente volver al punto de partida, sino avanzar hacia un lugar diferente, más rico y más auténtico. En este sentido, la resiliencia está ligada a la aceptación, aceptar lo que no podemos cambiar, pero también aceptar nuestra capacidad para cambiar lo que está en nuestras manos. Es un equilibrio delicado entre la humildad y el poder personal, entre la entrega y la acción consciente. Además, en este capítulo abordaremos cómo la resiliencia se relaciona con la paciencia, la esperanza y la autocompasión. Porque para ser resilientes necesitamos ser amables con nosotros mismos, darnos tiempo para sanar y confiar en que, aunque el camino sea difícil, es posible encontrar sentido y propósito en cada paso. La resiliencia también implica aprender a soltar aquello que nos impide avanzar, ya sea dolor, resentimiento o creencias limitantes. Este acto de soltar es una parte esencial del proceso que nos libera para abrirnos a nuevas posibilidades.
A través de historias inspiradoras, ejercicios prácticos y reflexiones profundas, este capítulo te invita a descubrir tu propia capacidad resiliente, a reconocer tus fortalezas ocultas y abrazar el camino del crecimiento personal con valentía y esperanza. Porque salvarnos a nosotros mismos no es un acto de resistencia pasiva, sino una decisión activa y consciente de renacer una y otra vez, de construir significado incluso en medio de la adversidad y de caminar con la certeza de que cada desafío es una oportunidad para ser más libres y más auténticos. La resiliencia, en definitiva, es un camino de vida que nos enseña que podemos salir fortalecidos de las tormentas, que podemos encontrar luz en la oscuridad y que por más difíciles que sean las circunstancias, siempre podemos elegir continuar. Capítulo 13. El encuentro con la soledad. La soledad es una experiencia humana que, aunque a menudo temida o evitada, posee una riqueza inmensa cuando se aborda desde la conciencia y la aceptación. Vivimos en un mundo donde el ruido constante, la conexión digital y la multitud parecen ocupar cada espacio, y sin embargo, paradójicamente, la soledad se vuelve un sentimiento recurrente y muchas veces angustiante. La soledad no es simplemente estar físicamente solo, es un estado interno que puede manifestarse incluso en medio de otras personas, cuando sentimos desconexión, incomprensión o vacío. En este capítulo exploraremos el encuentro con la soledad no como una condena, sino como una oportunidad profunda para el autoconocimiento, la sanación y la transformación personal. La soledad puede ser el espejo que nos muestra quiénes somos realmente cuando dejamos de buscar validación externa y nos volvemos hacia nuestro mundo interior. Sin embargo, aceptar la soledad requiere valentía porque implica confrontar aspectos de nosotros mismos que muchas veces hemos evitado: miedos, inseguridades, heridas emocionales y patrones de dependencia. Esta confrontación puede ser dolorosa, pero también profundamente liberadora. La soledad auténtica nos invita a escucharnos con atención, a descubrir nuestras necesidades reales, a conectar con nuestra esencia y a nutrir nuestra relación con nosotros mismos. Aprender a estar solos y a disfrutar de esa compañía es un acto de amor propio, una forma de salvarnos de la necesidad constante de aprobación y compañía externas que muchas veces nos desgastan o desvían de nuestro camino. En este capítulo reflexionaremos sobre la diferencia entre la soledad elegida y la soledad impuesta. La primera es una decisión consciente de retirarnos del ruido para reconectar con nosotros mismos. La segunda, una experiencia que puede generar sufrimiento cuando es vivida como abandono o rechazo. Comprender estas diferencias nos ayudará a sanar heridas y a transformar la soledad en un espacio de crecimiento y creatividad. También hablaremos sobre cómo la soledad puede ser fuente de inspiración y creación, un estado en el que surgen nuevas ideas, claridad mental y un sentido renovado de propósito. Grandes artistas, filósofos y pensadores han encontrado en la soledad el terreno fértil para sus descubrimientos y aportes al mundo. Más allá de esto, este capítulo invita a reflexionar sobre la importancia de equilibrar la soledad con la conexión auténtica con otros. Porque salvarnos a nosotros mismos no significa aislarnos del mundo, sino aprender a relacionarnos desde un lugar de plenitud interior y no desde la carencia. La verdadera compañía nace cuando estamos completos en nosotros mismos y no dependemos de otros para sentirnos valiosos o seguros. Este camino, aunque desafiante, es profundamente liberador. En última instancia, el encuentro con la soledad es un paso necesario para la autonomía emocional, para la construcción de una identidad sólida y para el desarrollo de una vida más auténtica y consciente. La soledad nos enseña que podemos ser nuestra propia compañía, que dentro de nosotros hay un espacio infinito de paz y amor, y que al salvarnos a nosotros mismos, también nos preparamos para establecer relaciones más sanas y genuinas. Este capítulo es una invitación a abrazar la soledad con respeto y ternura, a descubrir en ella un refugio y un maestro, y a permitir que ese encuentro transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Capítulo 14. La gratitud que transforma. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas y transformadoras que podemos cultivar en nuestra vida.
No se trata simplemente de una cortesía social o de un sentimiento pasajero ante algo positivo, sino de una actitud profunda y consciente que cambia radicalmente nuestra manera de ver el mundo, a nosotros mismos y a las circunstancias que atravesamos. En un mundo donde a menudo nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no salió bien o en las injusticias que enfrentamos, la gratitud nos invita a detenernos, a mirar con atención y a valorar lo que sí tenemos, lo que hemos aprendido y lo que nos ha sostenido incluso en los momentos más difíciles. Este capítulo es una exploración profunda de la gratitud como una herramienta esencial para salvarnos a nosotros mismos, para encontrar paz interior y para abrirnos a la abundancia que ya existe en nuestra vida. La gratitud transforma la mente, porque nos ayuda a reprogramar patrones de pensamiento negativos, a disminuir la ansiedad y la insatisfacción y a cultivar un estado mental positivo y equilibrado. También transforma el corazón, porque nos conecta con la humildad, la generosidad y la alegría genuina. En esta reflexión amplia, veremos cómo la gratitud no significa ignorar el dolor o las dificultades, sino reconocer que, a pesar de ellas, hay razones para agradecer, y que ese reconocimiento puede ser un motor de resiliencia y esperanza. Analizaremos la diferencia entre la gratitud superficial, que a veces puede convertirse en una obligación o en un ideal inalcanzable, y la gratitud auténtica, que nace de un encuentro sincero con nuestra realidad y con nuestro ser interior. La gratitud auténtica es una práctica diaria, un ejercicio de presencia y de conciencia que se cultiva con paciencia y perseverancia. Además, abordaremos cómo la gratitud fortalece nuestras relaciones, porque al agradecer a quienes nos rodean, creamos vínculos más sólidos, basados en el reconocimiento mutuo y el respeto. La gratitud también nos ayuda a soltar resentimientos y juicios, ya que cuando apreciamos lo que tenemos y lo que somos, disminuye el espacio para la amargura y el rencor. Este capítulo ofrece herramientas concretas para incorporar la gratitud en la rutina diaria, desde llevar un diario de gratitud hasta prácticas de meditación y ejercicios de reflexión que nos permitan profundizar en este hábito transformador. Finalmente, reflexionaremos sobre cómo la gratitud es un acto de salvación personal, porque nos devuelve al presente, nos ancla en la realidad y nos conecta con la belleza y la abundancia de la vida, aunque ésta sea imperfecta y a veces dolorosa. Salvarnos a nosotros mismos pasa por esta decisión consciente de agradecer, no solo en los momentos felices, sino especialmente en las dificultades, porque ahí es donde la gratitud despliega todo su poder sanador y liberador. La gratitud nos enseña que cada instante, cada experiencia y cada persona que cruza nuestro camino tiene un valor inmenso, y que al reconocer ese valor nos abrimos a una vida más plena, auténtica y llena de sentido. Capítulo 15. La importancia del perdón. El perdón es uno de los actos más difíciles y a la vez más liberadores que podemos realizar en nuestro camino hacia la salvación personal. Muchas veces cargamos con heridas que nos atan al pasado, con resentimientos que envenenan nuestra alma y con rencores que nos impiden avanzar. El perdón no significa olvidar o justificar lo que nos hicieron, ni tampoco aceptar pasivamente el daño sufrido. Más bien, es una decisión consciente y valiente de liberar el peso que llevamos dentro, de soltar la carga emocional que nos mantiene prisioneros y de abrir espacio para la sanación y la paz interior. En este capítulo, exploraremos con profundidad qué implica perdonar, cómo podemos distinguir entre perdonar y reconciliarnos y por qué el perdón es fundamental para salvarnos a nosotros mismos. Reflexionaremos sobre las heridas más comunes que dificultan el perdón, traiciones, abandonos, injusticias y abusos, y cómo estas experiencias pueden marcarnos profundamente si no aprendemos a transformarlas. El camino del perdón es un proceso interno que comienza con el reconocimiento del dolor y la aceptación de nuestras emociones, sin negarlas ni reprimirlas. Es un camino que requiere paciencia, compasión y sobre todo amor propio, porque perdonar es, en última instancia, un acto de amor hacia uno mismo, un regalo que nos damos para liberarnos del sufrimiento y recuperar nuestra libertad emocional.
Este capítulo también abordará las resistencias más comunes al perdón: el miedo a ser vulnerables, el deseo de justicia, la creencia errónea de que perdonar significa debilidad o sumisión. Comprender estas resistencias es clave para poder trabajar con ellas y avanzar en el proceso. Además, ofreceremos herramientas prácticas para cultivar el perdón, desde ejercicios de introspección hasta prácticas meditativas y de escritura terapéutica que faciliten la conexión con nuestra sabiduría interior y nuestro poder sanador. En este capítulo, el perdón no es un acto puntual ni un destino final, sino un camino continuo, que puede tener altibajos, retrocesos y avances. Reconocer esto nos ayuda a ser amables con nosotros mismos y a no rendirnos cuando el proceso se vuelve difícil. Por último, reflexionaremos sobre la importancia de perdonar no solo a otros, sino también a nosotros mismos. Muchas veces somos nuestros críticos más severos y nos negamos el perdón por errores pasados, culpas o expectativas incumplidas. Aprender a perdonarnos es fundamental para construir una relación sana con nosotros mismos y para avanzar hacia la plenitud. Salvarnos a nosotros mismos implica también soltar esos juicios internos que nos lastiman y cultivar una actitud de aceptación y compasión. Este capítulo es una invitación profunda a liberar el pasado, a abrir el corazón y a elegir la paz por encima del resentimiento. Porque en el perdón reside una fuerza transformadora que puede sanar heridas antiguas, reconstruir nuestra autoestima y abrir el camino hacia una vida más libre, auténtica y llena de amor. Capítulo 16. La jornada infinita de la autenticidad. Llegar a este punto del camino implica reconocer que la salvación personal no es un destino fijo, una meta que se alcanza una vez y para siempre, sino una jornada infinita, una danza constante entre el ser y el devenir. La autenticidad, entendida como la expresión genuina de nuestro ser más profundo, es el faro que guía esta travesía, la brújula interna que nos orienta en medio de las tempestades, las dudas y las transformaciones inevitables de la vida. En este capítulo final profundizaremos en el significado de vivir auténticamente, de ser fieles a nosotros mismos en cada pensamiento, palabra y acción, y de cómo este compromiso nos salva y nos libera en todos los sentidos posibles. La autenticidad no es un estado estático ni un ideal inalcanzable, sino un proceso dinámico que requiere valentía, reflexión y compromiso diario. Vivir auténticamente significa despojarse de las máscaras que la sociedad, la familia o nuestros propios miedos nos han impuesto. Significa aceptar nuestras imperfecciones, abrazar nuestras contradicciones y permitirnos ser vulnerables sin miedo al juicio. La autenticidad nos invita a explorar quiénes somos realmente, más allá de los roles, las expectativas y las etiquetas que nos condicionan, para conectar con la esencia pura y única que habita en nuestro interior. Este proceso no está exento de desafíos. A menudo, ser auténticos puede significar enfrentarnos a la incomprensión, la soledad o el rechazo. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la autenticidad se convierte en un acto de valentía suprema, en un acto de amor propio que nos permite construir una vida en coherencia con nuestros valores, deseos y sueños más profundos. Reflexionaremos sobre cómo la autenticidad nos ayuda a establecer relaciones más genuinas y significativas, basadas en el respeto mutuo y la aceptación, y cómo nos libera del peso de la aprobación externa. Asimismo, exploraremos la relación entre autenticidad y libertad. La verdadera libertad surge cuando dejamos de vivir para satisfacer expectativas ajenas y comenzamos a escuchar y honrar nuestra voz interior. En esa libertad reside la capacidad de elegir con conciencia, de crear nuestro propio camino y de construir una existencia llena de sentido y propósito. La autenticidad es, por tanto, una forma profunda de salvación, porque nos libera de las cadenas invisibles del conformismo, la mentira y el autoengaño.
En este capítulo también abordaremos la importancia de la autoindagación y la reflexión continua como herramientas para mantenernos en el camino de la autenticidad. La jornada infinita de ser uno mismo requiere un compromiso constante de aprendizaje, de ajuste y de crecimiento, que nos permite evolucionar sin perder nuestra esencia. Porque ser auténticos no significa ser rígidos o inmutables, sino ser flexibles y conscientes, capaces de adaptarnos sin renunciar a lo que realmente somos. Finalmente, este cierre invita a celebrar el viaje realizado y a mirar hacia adelante con esperanza y confianza. Salvarnos a nosotros mismos es un acto cotidiano, un esfuerzo constante, una elección que hacemos cada día. Es un proceso que nos transforma y nos eleva, que nos conecta con la vida en toda su plenitud y que nos invita a vivir con propósito, pasión y verdad. La autenticidad es, en última instancia, el regalo más grande que podemos ofrecernos y ofrecer al mundo. Es la luz que ilumina nuestro camino y la fuerza que nos impulsa a ser plenamente humanos, con todas nuestras virtudes, defectos y singularidades. En la jornada infinita de la autenticidad, descubrimos que salvarnos a nosotros mismos no es un acto solitario, sino una aventura compartida, un legado de amor y conciencia que trasciende el tiempo y nos conecta con la esencia misma de la existencia. Capítulo 17. El arte de sostener el no cuando duele. Una cosa es aprender a decir no, y otra, profundamente distinta, es sostener ese no cuando la incomodidad, la tristeza o la soledad hacen su aparición. Decir no es un primer acto de valentía. Sostenerlo en el tiempo, cuando llegan las consecuencias emocionales, es un acto de profunda fidelidad a uno mismo. Este capítulo es una reflexión sobre ese momento posterior al límite, cuando el eco de nuestra decisión nos obliga a mirar de frente la incomodidad emocional y a no ceder ante el impulso de retractarnos solo por aliviar el dolor momentáneo. Porque muchas veces no nos cuesta tanto el no en sí, sino lo que viene después, la reacción del otro, la incomprensión, el silencio, el enojo, la decepción en la mirada de alguien que queremos, el juicio de quienes esperaban otra cosa, o incluso, más profundamente, la voz interna que nos acusa de ser egoístas, fríos o insensibles. Sostener el no es, muchas veces, como caminar por una cuerda floja emocional, donde la culpa, el miedo y la inseguridad intentan desestabilizarnos. Y sin embargo, esa cuerda, aunque inestable, nos lleva hacia un terreno donde se construyen los cimientos de una vida auténtica. Sostener el no requiere madurez emocional, no solo porque implica aceptar que no siempre vamos a ser entendidos, sino porque también demanda que estemos dispuestos a tolerar la incomodidad del otro sin cargarla sobre nuestros hombros. Es profundamente humano querer agradar, querer calmar tensiones, querer restaurar la armonía. Pero parte del camino hacia la sanación es comprender que no somos responsables de gestionar la emocionalidad ajena cuando lo que está en juego es nuestra integridad. También es importante decirlo, sostener el no duele. A veces profundamente, porque a decir verdad no somos inmunes al rechazo ni a la distancia que se puede crear entre nosotros y los demás cuando decidimos priorizarnos. Hay amistades que se enfrían, relaciones que se desvanecen, vínculos que se desmoronan, y en ese proceso puede haber duelo, y está bien. No se trata de endurecer el corazón, sino de aprender a honrar nuestra verdad, incluso cuando eso implique perder algo o a alguien en el camino. Esa pérdida, por dolorosa que sea, también puede ser una forma de ganancia, ganar dignidad, coherencia, espacio interno, libertad, porque no hay mayor pérdida que la de uno mismo. Sostener el no también implica cultivar una fortaleza interna que no se construye con rigidez, sino con conciencia. No es volverse una persona inflexible, sino alguien que sabe cuándo ceder y cuándo sostener con firmeza, aún en medio del temblor emocional. Esto requiere entrenamiento, práctica y, sobre todo, una profunda conexión con nuestros valores más esenciales. Porque si no estamos claros sobre lo que para nosotros es importante, cualquier reacción externa puede desarmar nuestras decisiones.
En este capítulo reflexionamos también sobre la importancia del autocuidado emocional después de haber dicho no. Nos preguntamos, ¿qué necesito para sostenerme en este momento? ¿Con quién puedo hablar para procesar lo que siento? ¿Cómo puedo consolarme sin traicionarme? Porque aunque el no sea justo, no significa que no nos duela. Y en lugar de minimizar ese dolor o reprimirlo, lo sanador es aprender a acompañarlo, a ponerle nombre, a dejarlo estar, a mirarlo como parte del precio emocional de una vida vivida con integridad. Además, sostener el no puede ser una invitación a revisar y reconstruir nuestra red de relaciones. ¿Quiénes respetan nuestros límites sin necesidad de explicaciones interminables? ¿Quiénes saben recibir un no sin tonarlo como una ofensa personal? ¿Con quiénes podemos ser auténticos sin miedo a ser descartados? Sostener el no es también una brújula que nos orienta hacia vínculos más sanos, donde la reciprocidad, la escucha y el respeto no sean negociables. Este capítulo también nos recuerda que a veces el no se sostiene en voz alta, sino en decisiones silenciosas. Alejarse, no responder, no insistir, no volver. Hay límites que se dicen y otros que se ejercen, incluso sin palabras. Y en ambos casos, el acto de sostenerlos es igualmente valiente. Finalmente, este capítulo es una declaración de dignidad, una invitación a seguir caminando, incluso cuando el camino se estrecha, incluso cuando la duda o el dolor aparecen. Porque al sostener el no, nos afirmamos en lo que somos. Y aunque pueda doler en el momento, a largo plazo ese dolor se transforma en paz, en claridad, en libertad y sobre todo en amor propio. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.